Enrique Fernández, doctor Enrique Fernández. Yo soy el director del programa de posgrado de gastroenterología en Parkview Medical Center. Para pacientes, familias y cuidadores que viven con la enfermedad de Crohn's y colitis ulcerosa. Los objetivos de la presentación son definir las enfermedades inflamatorias intestinales, sus posibles causas y su diagnóstico, discutir el manejo y el tratamiento de estas enfermedades, discutir la medicina complementaria y alternativa, destacar las poblaciones especiales y revisar el papel de la dieta y nutrición en las enfermedades inflamatorias intestinales. Al final de esta presentación vamos a tener una sesión para responder las preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades inflamatorias intestinales? Las enfermedades inflamatorias intestinales incluyen la enfermedad de Crohn's y la colitis ulcerosa. Estadounidenses aproximadamente sufren esta enfermedad 1.6 millones y 70,000 casos de estas enfermedades son diagnosticados cada año. Una de cada 200 personas. Lo repito otra vez. Una de cada 200 personas sufren esta enfermedad. Es por eso que es importante que los síntomas y la evolución de la enfermedad y el pronóstico tienen que ser discutidos con el doctor primario, porque cada paciente difiere, los síntomas difieren en cada paciente. Los posibles factores que se deben tener en cuenta cuando se discute esta enfermedad son las exposiciones ambientales, la microbiota intestinal, esto significa las bacterias que normalmente nosotros tenemos en nuestros intestinos, en nuestro sistema digestivo, pero dos importantes factores que pueden influir con esta enfermedad son los factores genéticos, es decir, nuestra genética, lo que nosotros recibimos de nuestros padres, y las abnormalidades del sistema inmunitario. El espectro de las enfermedades inflamatorias intestinales podemos diferenciar entre Crohn's, que es la enfermedad de Crohn's, y la colitis ulcerosa. Son totalmente diferentes cómo se presentan. La enfermedad de Crohn's es una inflamación irregular en el espesor total de la mucosa del intestino. Esta enfermedad puede afectar desde la boca hasta el ano, es decir, la totalidad del sistema digestivo, y puede tener manifestaciones extraintestinales. A diferencia de la enfermedad de Crohn's, tenemos la colitis ulcerosa. Como su nombre lo dice, colitis es colon. La colitis ulcerosa solo afecta el colon o el recto. No afecta otros órganos del sistema digestivo afuera del colon y recto. Es una inflamación que es continua y superficial y también tiene manifestaciones extraintestinales. Hay un pequeño espectro de 10 a 15% de colitis que no entran dentro de la parte de enfermedad de Crohn's o colitis ulcerativa y puede ser llamada colitis indeterminada. Y esto es aproximadamente un 10 a un 15%. Ok, aquí ahorita vamos al proceso de diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad de Crohn's
o las colitis ulcerativas. En este aspecto, en el proceso de diagnóstico, es muy importante la comunicación, la historia clínica y el examen físico. Nosotros tenemos que la comunicación entre el paciente y su doctor primario. Ustedes como pacientes tienen que decirle a su doctor primario todas las manifestaciones que ustedes pueden ver y que están sufriendo ahora, ya que el doctor primario puede, con la historia clínica y el examen físico, reconocer síntomas de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y puede con esto hacer pruebas diagnósticas, pruebas de laboratorio, imágenes y a su vez referirlo a un gastroenterólogo para que le haga una endoscopia y poder hacer el diagnóstico definitivo. Es por eso que recalco otra vez la comunicación de usted como paciente con su doctor primario es importante. Más adelante voy a hablar cuáles son las características, qué es lo que usted tiene que ver en su persona para comunicarle con su doctor primario y pensar que usted está sufriendo este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas que usted debe reconocer y comunicar a su doctor primario acerca de las enfermedades inflamatorias intestinales? Los síntomas son diarrea, dolor abdominal o cólicos, fiebre baja, un día sí, un día no, y fatiga. La diarrea. La diarrea a menudo se incrementa respecto a la evolución de la enfermedad. ¿Qué significa esto? A medida que la enfermedad se hace más severa, la diarrea se hace más severa. Y con ello, hemorragia rectal, es decir, sangrado, que usted ve sangre con sus excrementos o sus heces. El dolor abdominal puede ser un dolor caracterizado en una zona o puede ser en todo el abdomen. Es por eso que si usted tiene este tipo de síntomas, dígaselo a su primario, porque con ello esto es importante para ser evaluado. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de las enfermedades inflamatorias intestinales las podemos dividir en complicaciones de la enfermedad de Crohn y complicaciones de la enfermedad de la colitis ulcerosa. Las complicaciones más importantes y que usted tiene que estar al tanto de la enfermedad de Crohn son la obstrucción intestinal, el absceso, la fístula, estenosis intestinales y el desarrollo del cáncer. La complicación más común de la enfermedad de Crohn es la obstrucción o el bloqueo del intestino. Debido a la inflamación y la formación de tejido cicatrizal, el resultado es el engrosamiento de la pared intestinal y un pasaje intestinal muy estrecho. Es decir, que con esta obstrucción, el lumen del intestino se vuelve muy estrecho, produciendo obstrucciones. Los síntomas de la obstrucción intestinal incluyen dolor con cólicos en la parte central del abdomen, frecuentemente asociados con vómitos. El abdomen también se puede hinchar, inflamar, distender y algunos medicamentos pueden aliviar la obstrucción reduciendo el área local de inflamación, pero a veces se requiere cirugía si la obstrucción, bueno, no a veces,
si la obstrucción es grave y no responde al tratamiento médico, la cirugía es requerida. Hay veces que hay perforaciones de la pared intestinal. Y esta perforación produce un orificio con comunicación del contenido intraintestinal hacia la cavidad abdominal. Esto puede producir un absceso. Los abscesos, si son producidos, producen fiebre, fatiga crónica y dolor abdominal. Los abscesos, cuando no se resuelven con medios mínimamente invasivos, estos deben ser abordados quirúrgicamente. La inflamación en la pared intestinal o un absceso puede convertirse en una fístula. La fístula es cuando un órgano hueco, como el intestino, se rompe y se fuga en otra área como la piel, la vejiga, la vagina o el colon. Es decir, hay comunicación entre dos órganos. Las fístulas en la enfermedad de Crohn generalmente se tratan con antibióticos y medidas no quirúrgicas. Sin embargo, las fístulas que no responden a medicamentos deben ser tratadas quirúrgicamente. Ahorita vamos a hablar qué es la estenosis. La estenosis es una complicación común de la enfermedad de Crohn y es con frecuencia responsable de los síntomas obstructivos tales como dolor con cólicos, náusea, vómitos y pérdida del apetito. Generalmente se produce en el intestino delgado, pero también se puede producir en el colon. La estenosis es una indicación común para cirugía. Último, pero no menos importante. Cáncer de colon. El cáncer de colon es más común en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativas. Más común en pacientes con colitis ulcerativas. El cáncer de intestino delgado es una forma rara de cáncer y se observa con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad de Crohn. Ok, ahorita vamos a hablar acerca de las complicaciones de la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa, sus principales complicaciones son anemia por pérdida de sangre. Anemia debido a inflamación severa. También perforaciones son descritas, pero no son comunes en la colitis ulcerativas, pero cuando ocurren pueden provocar peritonitis generalizada debido a la inflamación de la membrana que cubre la pared abdominal. Muy importante, una complicación de la enfermedad de la colitis ulcerosa es el cáncer colorectal. El cáncer colorectal es más común en pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Es más común en estos tipos de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales comparado con la población regular. Aproximadamente el 5 al 8% de las personas con colitis ulcerosa desarrollan cáncer colorectal dentro de los 20 años después del diagnóstico de su enfermedad.
para la población general, sin este tipo de enfermedades inflamatorias, el riesgo está entre 3 y 6%. Y hablamos de que con enfermedades inflamatorias es hasta un 8%. El riesgo de cáncer en este tipo de enfermedades aumenta con la duración y la gravedad de la enfermedad. La relación entre el cáncer colorectal y la colitis ulcerativa es avanzada, pero con la enfermedad de Crohn es menos sólida, pero se aplica más a aquellas personas cuando tienen Crohn's con afectación del colon. Me explico. Cuando tú tienes Crohn's disease y tú tienes enfermedad de Crohn's que afecta el colon, tu riesgo de cáncer del colon aumenta. Otra complicación es el megacolon tóxico. El megacolon tóxico es una inflamación extrema del colon con síntomas de dolor, distensión abdominal, fiebre, pulso acelerado y deshidratación. Existe un riesgo particular de perforación del intestino cuando el colon se dilata enormemente durante los episodios de megacolon tóxico o colitis tóxica. Esta es una complicación potencialmente fatal o mortal que requiere tratamiento médico inmediato y a veces requiere cirugía. Ok, ya que hablamos de las complicaciones de cada una de las enfermedades inflamatorias intestinales, ahorita es importante hablar de las manifestaciones extraintestinales. ¿Por qué es importante hablar de las manifestaciones extraintestinales? Recuerden cuando les dije que ustedes deberían de comunicarse con sus doctores primarios. Muchas veces los doctores primarios acuciosos, cuando reciben este tipo de información de manifestaciones extraintestinales, indagan más en los síntomas del paciente. Muchas veces los pacientes van a su doctor primario y le dicen, yo lo que tengo es problemas con artritis, con mi hígado, con una úlcera en la piel. Y este doctor primario indaga más y pregunta acerca de enfermedades de Crohn's o de colitis ulcerativa y ve que posiblemente la manifestación que está el paciente refiriendo en ese momento puede ser relacionada a enfermedades inflamatorias intestinales. Es por eso que es importante hablar de estas, porque posiblemente esta es la única manifestación que el paciente ve y que con comunicación con el doctor primario puede traer más diagnósticos. Las manifestaciones intestinales de las enfermedades inflamatorias intestinales son problemas en los huesos, artritis o inflamación de las manos, pies, en la columna lumbar, problemas en los riñones, problemas en el hígado, úlceras en la boca, inflamación en los ojos, úlceras en la piel. Las úlceras en la piel, las más frecuentes relacionadas con las enfermedades inflamatorias intestinales son el pioderma gangrenoso y el eritema nodoso. Ok, ya que hablamos de las manifestaciones de la enfermedad de Crohn's,
y la enfermedad ulcerativa del colon con sus manifestaciones extraintestinales. En esta diapositiva es importante recalcar que en este diagrama, cuando nosotros vemos como médicos y nuestro grupo ve a una persona o un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, nosotros tenemos que buscar el manejo integral de este paciente. En este diagrama se presentan las diferentes metas que nosotros como médicos y nuestro grupo hacemos para el plan de manejo integral de cada paciente con las enfermedades inflamatorias intestinales. Dado que estas enfermedades son enfermedades de por vida, el énfasis se encuentra en la instancia de establecer y mantener la remisión, abajo a la derecha, y controlar los síntomas mediante el tratamiento y la inflamación y sus complicaciones. Las otras instancias son muy importantes también, porque nosotros tenemos que buscar reducir y eliminar la inflamación. Cuando nosotros reducimos y eliminamos la inflamación, también reducimos las complicaciones que nos da las enfermedades inflamatorias intestinales. Como toda enfermedad, nosotros tenemos que tratarla. El manejo integral incluye minimizar la toxicidad del tratamiento. A su vez, pacientes con enfermedades crónicas necesitan apoyo emocional. Nosotros, médicos, enfermeras y el grupo de apoyo a este paciente, tenemos que tener como objetivo brindar apoyo emocional a cada uno de nuestros pacientes. Con ello, mejoramos la calidad de vida del paciente y mejorando la calidad de vida, garantizamos una buena remisión y control de los síntomas con buena comunicación entre el equipo médico-paciente. Otro objetivo es garantizar una nutrición adecuada. Y voy a explicar, más adelante voy a explicar por qué esto es importante. Recuerde cuando dije las complicaciones de la enfermedad inflamatorias intestinales, cáncer. Sí, nosotros cuando inducimos y mantenemos remisión, cuando reducimos la inflamación, prevenimos cáncer en este tipo de enfermedades. Para la mayoría de los pacientes, controlar la enfermedad inflamatoria del intestino mejora la calidad de vida. Incluso para aquellos con remisión a largo plazo, esta enfermedad pueden exacerbarse sin previo aviso. Es por eso que los pacientes tienen que tener conocimiento y comprender qué es lo que afecta a cada uno de ellos para controlar la enfermedad y desarrollar una actitud y un enfoque positivo que lo ayude a este paciente a adaptarse a las situaciones que cambian.
La próxima diapositiva es importante saber de que cada paciente ha tenido una evolución diferente a la enfermedad. Es decir, que el tratamiento a la enfermedad se personaliza en cada paciente basado en las características de la enfermedad y las necesidades personales. Controlar las enfermedades inflamatorias intestinales es un proceso global que puede incluir medicamentos recetados, agentes o medicinas de venta libre para el alivio sintomático, terapias complementarias y alternativas y a veces cirugía. Normalmente los medicamentos recetados que se pueden utilizar en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Tenemos medicamentos de primera clase como los aminosalicilatos, también conocidos como los 5-ASA o ASA. Estos medicamentos interfieren con la capacidad del cuerpo para controlar la inflamación. Estos medicamentos son más útiles para inducir y mantener la remisión en la colitis ulcerativa. Los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales pueden tener inflamación en diferentes lugares, por esto es que se han formulado los distintos agentes de mesalamina o 5-ASA con el fin de liberar la medicación en diferentes áreas del intestino. Esta clase de agentes son útiles en la prevención de recaídas y el mantenimiento de la remisión. Hay unas nuevas medicinas que pueden ser útiles para controlar las exacerbaciones más graves en la enfermedad moderadamente activa. Esta clase de agentes son generalmente bien tolerados con pocos efectos secundarios. El próximo clase de medicamentos son los corticosteroides. Los corticosteroides son medicamentos antiinflamatorios de acción rápida. Estos pueden ser administrados por vía oral, rectal e intravenosa, que han sido el pilar de tratamiento para exacerbaciones agudas de la enfermedad durante muchos años. Se recomienda solo para un uso a corto plazo, con el fin de lograr remisión. Aunque estos medicamentos, los corticosteroides, son muy valiosos en situaciones críticas, estos no son eficaces en la prevención de la exacerbación y por lo tanto rara vez se utilizan para el tratamiento del mantenimiento en las enfermedades inflamatorias intestinales. Además, no se recomienda el uso de corticosteroides a largo plazo debido a los efectos secundarios indeseables. Por esa razón, los corticosteroides se suelen proporcionar en la dosis más baja posible durante la menor cantidad de tiempo. El tercer grupo clase son los antibióticos. Entre los antibióticos tenemos la ciprofloxacina, el metronidazol y la rifaximina. Los antibióticos son eficaces como tratamiento a largo plazo en algunas personas con enfermedades inflamatorias intestinales, especialmente pacientes que padecen colitis ulcerosa, que tienen fístula, colitis ulcerosa y Crohn's disease, enfermedad de Crohn, que tienen fístulas, los canales anormales entre dos partes de intestino o abscesos recurrentes.
Las pacientes cuya enfermedad activa es tratada con éxito con antibióticos puede continuar tomándolos como terapia de mantenimiento mientras los medicamentos sigan siendo efectivos. Si bien los antibióticos resultan útiles para las personas con colitis, con enfermedad de Crohn's, los antibióticos no se suelen considerar útiles para aquellos con la colitis ulcerativas, ya sea para el mantenimiento de la remisión o para el tratamiento de exacerbaciones. Me explico. Antibióticos tratan las complicaciones de la enfermedad de Crohn's, pero para el mantenimiento y las exacerbaciones graves no son utilizados en este tipo de enfermedades. La próxima clase de medicamentos son los inmunomoduladores o agentes inmunitarios. Se llaman así porque estos medicamentos debilitan o disminuyen o modulan la actividad del sistema inmunitario. Con esta modulación, con este decrecimiento de la actividad, se disminuye la respuesta inflamatoria del organismo. Estos agentes se utilizan más comúnmente en pacientes que no responden a los aminosalicilatos, a los antibióticos o a los corticosteroides. Estos agentes se dan cuando el paciente es dependiente de los esteroides o cuando con frecuencia el paciente necesita esteroides para el tratamiento de la enfermedad aguda. Este tipo de medicinas han presentado efectos secundarios. Los inmunomoduladores reducen la actividad del sistema inmunitario. Al hacerlo, también disminuyen la capacidad del cuerpo para combatir la infección. Si en algún momento ustedes comienzan con estas medicinas y tienen algún tipo de fiebre, escalofríos o dolor de garganta, por favor comuníqueselo a sus médicos. La próxima clase de medicamento es las terapias biológicas. En las terapias biológicas son medicamentos que han sido obtenidos mediante ingeniería genética de organismos vivos y sus productos, tales como las proteínas, los genes y los anticuerpos. Las terapias biológicas interfieren con la respuesta inflamatoria del cuerpo en las enfermedades inflamatorias intestinales, actuando sobre las enzimas específicas y las proteínas que desempeñan un papel en el proceso inflamatorio de las enfermedades inflamatorias intestinales. Estos medicamentos se administran a través de una inyección o infusión intravenosa y su lugar en la terapia es en los pacientes que se han convertido en difíciles de tratar con otro tipo de terapias como las que describimos anteriormente. Estas terapias biológicas se dividen en anticuerpos contra el TNF y anticuerpos contra receptores antagonistas de la integrina. Háblale a su médico primario acerca de este tipo de medicinas y si usted tiene indicación para recibirlas. Ok. Ahorita vamos a hablar sobre medicamentos de venta libre.
los que normalmente puede usted conseguir en la farmacia y comprarlos sin ningún tipo de receta. Este tipo de medicamentos abordan solamente los síntomas específicos de la enfermedad, como son los agentes antidiarreicos, los laxantes, los calmantes para el dolor. Es importante cuando usted toma este tipo de medicamento hablar con su médico primario y discutir complicaciones y si usted necesita otro tipo de medicina. Hablamos que una de las complicaciones de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, de que a veces se necesitaba cirugía. En esta diapositiva se puede ver los diferentes tipos de cirugía que son requeridas o son hechas en las enfermedades inflamatorias intestinales. En la enfermedad de Crohn hay una cirugía que se llama estenoplastia, que es de la estenosis, hacerle cirugía a la estenosis. También otro tipo de cirugía es la gastrojejunostomía, que es en el tracto de intestino superior. Resecciones del intestino corto, colectomías parciales, es decir, resecciones del colon, proctocolectomía con ileostomía terminal, es decir, resección de completamente el colon y el recto, y colocar el ilio o el intestino delgado hacia la piel, hacia afuera, comunicándose afuera para colocarle una bolsa de recolección. Cirugía perianal, es decir, cirugía en el ano, debido a complicaciones como abscesos, fístulas, fisuras. Y se ha descrito trasplante intestinal cuando se ha resecado mucho o extraído mucho intestino delgado. En la colitis ulcerosa está la proctocolectomía, es decir, extirpación de la totalidad del colon y el recto, con sus diferentes variantes. Una ileostomía terminal, que significaría poner el intestino delgado hacia afuera, o un tipo de restaurativa, que es la anastomosis ilioanal, es decir, en el ano se une el ilio y se hace lo que llama un J-pouch, un reservorio ilial, tratando de buscar una condición fisiológica para el paciente en vez de tener una bolsa de recolección de su contenido intestinal en la piel del abdomen. Es decir, hacerlo más fisiológico. Las carencias nutricionales en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales se producen por varias razones. Los pacientes a menudo no comen adecuadamente porque el comer provoca síntomas tales como diarrea o cólicos. La enfermedad de Crohn activa puede impedir la absorción de nutrientes, lo que causa pérdidas excesivas de azúcares, grasas, proteínas, minerales y vitaminas. El intestino inflamado puede conducir a la fuga de proteína y líquidos hacia la parte luminal del intestino y con ello producir mala absorción. En la colitis ulcerativa solo se inflama el colon. El intestino delgado sigue trabajando normalmente.
Sin embargo, el colon inflamado no recicla el agua correctamente. Así que la diarrea puede ser grave y conllevar a deshidratación y a carencias. Como cualquier alimento particular, los alimentos no causan o contribuyen a la colitis ulcerativas o a la enfermedad de Crohn. Sin embargo, una vez que se ha desarrollado la enfermedad, se debe prestar mucha atención a la dieta para disminuir los síntomas, reemplazar los nutrientes perdidos y promover la curación de la enfermedad. ¿Cómo hacemos nosotros para comprender la importancia de la dieta y nutrición en el manejo de las enfermedades inflamatorias intestinales? La recomendación es crear un diario de alimentos. Para con ello, eliminar los alimentos problemáticos, es decir, alimentos que producen gas, alimentos que me producen más síntomas. Estos alimentos deben ser descartados de la dieta. La clave para los pacientes en la enfermedad inflamatoria intestinal es esforzarse para seguir una dieta equilibrada y sana que se base en hidratación, el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, los electrolitos que tienen los diferentes líquidos tenemos que suplantarlo, y una ingesta adecuada y continua de nutrientes. ¿Cómo vivir bien con la enfermedad inflamatoria intestinales? Lo más importante, cumpla con la toma de todos los medicamentos prescritos. Comprenda su enfermedad y las posibles complicaciones. Hagas sus consultas médicas y sígalas. Mantenga una dieta equilibrada. Establezca un sistema de apoyo y asesórese con más información. That was great. That was wonderful. Thank you.